Y después que no tengo feria, te he cantado. Igual, gracias a Dios. Y él dice pidiéndome plata. Y mamá dijo, gracias. Hombre, papi, gracias porque me está dando. Y pues son descarados que dice como no le gana. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a comenzar. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra cuando recién comenzamos y era que deberíamos de preparar a un ejército de ministros para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y ahora estamos teniendo clases con personas de 22 países y nos sentimos muy gozosos por lo que estamos desarrollando bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Ahora vamos a tener una clase muy importante, venciendo la intimidación. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Porque si tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado una autoridad, pero el enemigo va a tratar de sabotearla, tratando de intimidarte. Hay varias formas en que lo hace. Ahora vamos a aprender cómo podemos vencer la intimidación. Y esta clase va a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, amados conquistadores del reino de todas las naciones. Reciban un cordial saludo de mi parte desde el lugar del mundo donde usted se encuentre y se conecta con nosotros. Sea extremadamente bendecido. ¿Alguna vez usted se ha sentido intimidado por algo o por alguien? ¿Sabe que sentirnos intimidados no tiene tanto que ver con la circunstancia o con la persona, sino que tiene que ver con una situación en nuestro interior? Y entonces a veces es muy fácil echarle la culpa a otra persona y decir, bueno, es que esa persona tiene un carácter que cuando se acerca lo mira de tal manera que uno se siente intimidado. Pero no, mi amado, no debería ser así. Esa persona puede intimidar solamente al que se deja intimidar. Muchas veces nosotros creemos, mire, que cuando venimos al Señor, todo se nos va a resolver espiritualmente, todo lo que traemos. Pero, ¿sabe? Es una posición muy cómoda sentarnos cruzando los brazos, esperar que el Señor nos libere de todas las situaciones que tenemos. Pero, ¿sabe? Hay situaciones, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay otras cosas que al Señor le corresponde hacer. O sea, que hay situaciones que aunque usted se esfuerce, usted nunca va a poder lograr porque es al Señor Jesucristo al que le toca hacerlas. Pero hay otras donde usted tiene que hacer algo para poder vencer esa circunstancia. Así que este día, esta noche, perdón, vamos a hablar acerca de la intimidación y cómo podemos vencer la intimidación. Mire, la intimidación, en primer lugar, tiene que ver con no tomar la autoridad que el Señor nos ha delegado. Y cuando no tomamos la autoridad, estamos cediendo la autoridad para que alguien más la tome y la use en nuestra contra. Y tal vez cuando nosotros pensamos en intimidación, no lo relacionamos con autoridad, pero sí tiene que ver con autoridad. Y entonces, el sentirnos que no podemos lograr algo, el sentirnos que no podemos avanzar o que estamos estancados o trabados en algo, eso tiene que ver con no tomar la autoridad que el Señor nos ha entregado. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos adquirir esa autoridad o cómo es que se nos dio esa autoridad? Primero,
déjeme decirle, mi identidad está en Dios. O sea, mi identidad está en Dios y eso es lo que me da la autoridad. Ahora, mi posición en Dios, yo la puedo leer en la Biblia, alguien más la puede conocer acerca de mí, pero si yo no tengo la revelación de cuál es mi identidad, de quién soy en Dios, si yo no lo creo y yo no camino y no actúo en esa revelación, es como que yo no la tuviera. Así que no es un asunto solo de revelación, también tiene que ver con actuar, tiene que ver con la revelación, pero poder actuar para ejercer la autoridad que el Señor me ha dado, para que nadie más usurpe esa autoridad que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Así que, amado mío, cuando usted se encuentra en una situación, se encuentra intimidado, puede ser por algo, puede ser por alguien, yo quiero que usted recuerde inmediatamente lo que estamos hablando este día y que usted pare por un momento y usted piense, estoy cediendo mi autoridad, yo tengo que retomar mi autoridad. Eso le va a ayudar porque cuando usted se está sintiendo intimidado, se está sintiendo amedrentado, pero usted para un momento y usted dice, no, yo estoy cediendo la autoridad, yo tengo que retomarla. Eso le va a ayudar a usted para que usted camine por donde tiene que caminar para poder hacer uso de la autoridad que Dios le ha delegado. Ahora, ¿cómo es que viene la intimidación o por parte de qué viene? La intimidación viene de 4 situaciones o cosas. Primero las vamos a enumerar y después vamos a hablar de cada una de ellas. Primeramente, las circunstancias que nos rodean, los pensamientos negativos que pueden venir del enemigo, de la gente que está alrededor de nosotros y del enemigo mismo. El enemigo puede poner dardos, puede enviarlos directamente a nuestra mente para intimidarnos. Entonces, las personas que se dejan intimidar es porque han cedido la autoridad. Y yo voy a poner algunos ejemplos bíblicos de casos de intimidación. Número 1, el esposo que cede la autoridad a la esposa. Usted se sorprendería, pero este es uno de los casos más comunes de intimidación. Número 2, padres que le ceden la autoridad a sus hijos. Y número 3, pastores que se sienten intimidados por sus ovejas o por sus seguidores. Y vamos a hablar de estas 3 cosas, pero ¿saben? También hay intimidación por circunstancias, por situaciones. Por ejemplo, si yo sé que tengo autoridad, que el Señor me ha dado la autoridad para orar y que personas sean sanadas, y viene una persona y me dice, hermana, usted puede orar por mí, tengo un dolor de cabeza, yo inmediatamente le digo, claro que sí, en el nombre de Jesús le impongo la mano y yo declaro que eres sana en el nombre de Jesús y que ese dolor de cabeza se va fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tal si viene otra persona y me dice, yo tengo un cáncer terminal? A mí ya me desahuciaron, los médicos dicen que no hay esperanza, que no hay nada que hacer, que solo es cuestión de tiempo. Amado, yo creo que cualquiera se podría sentir intimidado ante una circunstancia como esa. Y cuando usted no cree que el Señor puede sanar, porque el dolor de cabeza lo ve como más fácil, pero una enfermedad terminal uno dice como que está más difícil. Pero sabe, nuestro Señor Jesucristo no se dejó intimidar por las circunstancias. Usted recuerda cuando murió Lázaro y el Señor Jesucristo llegó a la casa de Marta y María. Dice la Escritura que él ya tenía 3 días muerto y dice que hasta olía mal. Cualquier persona hubiera dicho, no, ese es imposible de resucitar, ya está requete muerto, ya huele mal, eso es imposible. Pero nuestro Señor Jesucristo no se dejó intimidar porque Él sabía cuál era el propósito de Dios para con nosotros. Así que, amados, muchas veces la autoridad que Dios nos ha dado, los dones que fluyen a través de nosotros, lo que el Señor ha puesto en nuestro depósito para que podamos hacer lo que tenemos el poder de hacer en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos esas circunstancias, podemos sentirnos intimidados. Entonces, indirectamente, cuando estamos siendo intimidados,
también estamos negando la autoridad de Dios, no solo la que tenemos nosotros, sino también la capacidad de Dios para poder hacer las cosas. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es la verdadera raíz de la intimidación? Que ellos tienen más respeto o tienen más temor a los hombres que a Dios. Es decir, que les interesa más agradar a las personas, quedar bien con las personas que agradar a Dios. Nosotros no lo vemos así, amados, pero realmente es así. Cuando yo quiero agradar más a la persona que agradar a Dios, para que no se sienta mal, para que no se sienta desagradado, entonces tenemos más temor a la reacción de la gente que temor de Dios. Y esa es la raíz de la intimidación. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los esposos que ceden la autoridad al esposo. Así que esposos, presten mucha atención. Mire, el ejemplo bíblico más clásico que tenemos es el del huerto del Edén. Es el ejemplo del cual se derivan todas las demás cosas. Ya sabemos, cuando Dios pone en el huerto de Edén al hombre y la mujer, Él les da instrucciones claras. Él les dice: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero hay un árbol del cual no quiero que coman, le dijo Jehová. Y es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Así que, amados, cuando la mujer se sale de los linderos del huerto, de los límites del huerto, y empieza a conversar con la serpiente, que la serpiente estaba también fuera de los límites del huerto, la serpiente torció la verdad que Dios les había dado, y entonces la mujer fue engañada por la serpiente. Pero una vez que Eva fue engañada por la serpiente, inmediatamente Eva fue para seducir a su marido. Y en la seducción siempre va a ir implícita la intimidación. ¿Y qué hizo Adán? Bueno, este hombre, este varón, aunque Dios le había dado instrucciones claras, él cedió su autoridad a la mujer, en el sentido de que él obedeció a la mujer en vez de obedecer la voz de Dios. Él fue seducido, sucumbió para comer del árbol prohibido, y entonces ahí no ejerció la autoridad que Dios le había entregado. ¿Qué tenía que haber hecho él si hubiese temido más a Dios que a la mujer? Él le hubiera dicho, cuando Eva le dijo: prueba este fruto, él le hubiera dicho: no puedo comer, porque Dios me dijo que de ese árbol no debería comer. Y no debería importarle tanto que Eva se enojara, quisiera pataleta, quisiera berrinche, quisiera lo que quisiera, pero él tenía que haber temido más a Dios y ser obediente a Dios que tener temor a la reacción de la mujer. Entonces, cuando él hizo eso, él cedió la autoridad a la mujer. En ese momento, él cede la autoridad, y porque desde ese momento ella lo induce a comer algo que Dios le dijo que no debería de comer, y ella está haciendo la autoridad de él. Mire qué delicado, cuando el varón cede la autoridad a la mujer, y él estaba sometiéndose a ella. Y luego, bueno, conocemos las consecuencias después de que el hombre pecó, comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Vinieron consecuencias. Jehová dijo: la tierra será maldita por tu causa. Y a la mujer le dijo que tendría con dolor a los hijos, que tendría que someter su deseo a su marido y que el marido se iba a enseñorear de ella. Y a la serpiente le dijo que andaría arrastrándose, comiendo polvo. Y bueno, ya usted conoce todo eso. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces podemos ver que todo fue porque Adán se dio la autoridad a la mujer. Vamos a hablar de unos pocos ejemplos prácticos el día de hoy. Por ejemplo, maridos que gastan aún lo que no tienen para agradar a su esposa, aunque a veces saben que no deben hacerlo. Mire, por ejemplo, si un matrimonio tal vez
no han podido, no tienen condiciones para comprar una casa y han tenido que andar alquilando, pero ella empieza como a decirle al esposo, como un cuchillito de palo. Usted sabe lo que es un cuchillo de palo, es un cuchillo que no tiene filo, pero empieza como a rozar y rozar hasta que a la larga termina cortando. Así empieza chiqui, chiqui, mira, cómprame una casa, es que no hemos tenido casa, hemos andado alquilando, yo quiero comprar casa, cómprame la casa. Y entonces tal vez él le dice, pero no estamos en las condiciones, no tenemos los recursos, no es tiempo ahorita, tenemos que esperar un poco más, pero como la mujer está como ese cuchillito de palo, insiste, insiste, dice la escritura que es una mujer que es cárcoma en los huesos, o sea, esa mujer rencillosa que está ahí insistiendo, ¿verdad? Le dice, ya tenemos muchos años, no me has comprado la casa, cómprame la casa, así que el hombre llega un momento que cede la autoridad y le dice, bueno, lo vamos a hacer como vos querás. Vamos a hacerlo como tú digas. Entonces, amado, en ese momento el hombre ya se dio la autoridad. Hizo algo que tal vez no era el momento de hacer o tal vez no estaban preparados económicamente para poder hacer. Pero en sí esto se da porque él se sintió intimidado por ella. O sea, el tanto insistir de la esposa llega a provocar una intimidación en la otra persona, que es la que tiene que tomar la autoridad. Otro ejemplo, maridos que permiten a la esposa hacer algo que no es conveniente solo para que ella no se moleste. Por ejemplo, digamos que la esposa le dice al esposo, mira, yo quiero salir con mis amigas y vamos a ir al mall y vamos a ir a cenar y bueno, voy a venir entre las 12 y 1 de la mañana y el esposo le dice, pero mujer, eso no se me hace que es correcto. Una mujer casada que va a andar haciendo esas altas horas de la noche. Además, tus amigas son solteras, ellas no tienen que rendirle cuentas a nadie, pero usted es una mujer casada, usted tiene que rendir cuentas. Yo no lo veo muy apropiado. Y ella le dice, pero ¿qué tiene de malo? Si solo vamos a conversar, son mis amigas, yo quiero salir con ellas. Y entonces él le dice, pero yo no creo que sea prudente. Y le dice, ay, pero ¿qué tiene de malo? Yo voy a salir con ellas. Entonces, después de un rato, la mujer lo intimida y le dice, bueno, si no me dejas ir, vas a ver cuando querrás salir con tus amigos. Entonces, eso es intimidación. Y el hombre se puede sentir tan intimidado que diga, bueno, pues, anda con tus amigas. Pero ese anda con tus amigas es como a tu propio juicio y a tu propia cuenta. O sea, vas a asumir las consecuencias de lo que vas a hacer, ¿verdad? Y entonces el varón cede porque se siente intimidado, pero ahí él perdió la autoridad porque se sintió intimidado. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud del marido? ¿Qué es lo que debería hacer él? Él debería decir, bueno, yo soy el cabeza de la casa, soy el varón responsable, soy un hombre sometido a Dios, porque esto es muy importante, que sea un varón sometido a Dios, obediente al Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre que busca la presencia de Dios. Y él le puede decir a la esposa, yo tengo que cuidarte, tengo que rendir cuentas al Señor, yo tengo que protegerte. Entonces, si mi amor lo que querés es salir, con mucho gusto yo te voy a llevar a cenar. Y si lo que querés es estar con tus amigas, podés hacerlo a otra hora, a una hora que no sea peligroso andar en la calle, o si querés mejor las podés invitar aquí a la casa. Esa podía ser la actitud del varón, pero la intimidación hace que se tomen decisiones que no son correctas por el temor de que es que ella se va a enojar, de que es que la voy a tener con la cara empurrada 3 días, es que después no me va a querer hacer la comida. Imagínese, no me va a querer dejar salir con mis amigos. Entonces, cuando hacemos algo por temor a las consecuencias o a las reacciones, es porque estamos intimidados. Otro ejemplo podría ser hombres que permiten que la esposa tome la autoridad sobre los hijos. Mire, esto es algo muy delicado. Y entonces les conceden permisos a los hijos en los cuales el marido no está de acuerdo. Por ejemplo, si el muchacho quiere salir con sus amigos y le dice al papá,
yo quiero salir. Y le dice el papá, bueno, tenés permiso de salir, pero cuando termines tus tareas del colegio. Y le dice él, no, pero es que mis amigos me están esperando, no seas así, a los demás, a mis amigos los dejan salir, ¿por qué no me dejan salir? Y él le dice, ya te dio una instrucción, vas a poder salir hasta que hagas las tareas, si no, no podés salir de la casa. Y como el muchacho ve que el papá no cede, que él está firme, se va donde la mamá. Y le dice, mami, vos no me dejarías salir. Es que mi papá no me deja salir y yo puedo venir a hacer las tareas después cuando regrese, pero no me dejaría salir. Amado, si la esposa está enojada con el marido y le llega a decir, bueno, pues salí, pero que no lo sepa tu papá. Mire qué tremendo. Desde el momento que la mamá le dice que no lo sepa tu papá, ¿sabe? En esa casa hay manipulación y una intimidación de la autoridad del esposo sobre la esposa. Y mire, si el marido permite que esto ocurra, el desorden entra en esa casa, porque él va a ser un varón intimidado en su casa todo el tiempo. Y lo que es peor, los hijos sabrán dónde ir para conseguir lo que ellos quieren, porque esto es un desafío a la autoridad. Así que mire qué tremendo. Yo creo, amados, que es muy importante que los esposos se pongan de acuerdo y que no se desautoricen el uno al otro. Nunca la esposa, cuando un hijo pide un permiso y el papá dice no, la esposa no debería desautorizar a su esposo. Y si la mamá le da una instrucción al hijo y el esposo escucha, debería primero platicar con ella y no desautorizarse el uno al otro, porque entonces el hijo sabe cómo conseguir lo que él quiere. Y entonces dice, mi papá no me da permiso, pero voy a ir donde mi mamá y yo sé que ella lo va a hacer. O al contrario, si la mamá le dice que no, va donde el papá para que él se lo otorgue. Es muy importante estar de acuerdo y no ceder la autoridad que como padres tenemos sobre nuestros hijos. Mire, un ejemplo bíblico muy clásico, lo vamos a leer. ¿Usted recuerda el sacerdote Elí? El sacerdote Elí tenía dos hijos, usted conoce la historia, dice de que no había revelación con frecuencia, de que la lámpara estaba por apagarse y Dios tuvo que levantar al profeta Samuel, pero sabe, los hijos de Elí hacían cosas tremendas, eran desordenados, hacían cosas que eran contrarias a lo que Dios había establecido. Y la intimidación, como dije, es ceder la autoridad, pero tiene que ver implícitamente con no hacer lo que Dios determinó que se hiciera. Porque el que está intimidado cedió la autoridad para que se desobedeciera lo que Dios dijo. Por eso recalco, amados, que la intimidación tiene que ver con tener más temor a los hombres que temor a Dios. Entonces vemos que los hijos de Elí se llamaban Ofni y Finés. Ellos iban, tomaban las ofrendas que eran para el sacerdote, ellos las arrebataban, las tomaban a la fuerza. No solamente quitaban la ofrenda que era para el sacerdote, o sea, la carne cruda que tenía que dejarse ahí para el sacerdote, sino que también quitaban lo que era de Dios, porque era una ofrenda también para Dios. Y aparte de eso, dice la escritura que se prostituían con las mujeres en la puerta del templo. Mire qué falta de respeto y qué falta de temor de Dios. Y era tremendo lo que ellos hacían, pero sin embargo, el sacerdote Elí no tenía autoridad para confrontarlos, para reprenderlos correctamente. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire qué tremendo, hasta qué punto llegó, o sea, que el actuar de ellos era de tal manera lo que hacían con las ofrendas, con la carne y todo, que la gente, el pueblo, comenzó a menospreciar, comenzó a tener en menos la ofrenda que era para Jehová. Y amados, cuando alguien hace algo que provoca que la gente tenga menos respeto por el Señor, o tenga menos obediencia por el Señor, es un pecado muy grande delante de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 22 al 25.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Mire qué manera de hablarle a los hijos. No hay autoridad. No, hijitos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire qué tremendo. Qué tremenda consecuencia debido a que el padre se dio la autoridad. Esto es muy delicado. Ahora, ¿cuál debió haber sido la actitud de Elí? Él tenía que haber destituido a los hijos en la posición de autoridad que les había entregado. Pero, ¿sabe? Él amó más a sus hijos que a Dios. ¿Sabe? Yo recuerdo una situación que ocurrió con una pastora amiga en otro país y ella tenía un hijo soltero. En ese entonces era soltero y ella lo puso como líder de alabanza de su congregación. Y este muchacho se enamoró de una joven que asistía a la congregación, pero esta muchacha había algo que no estaba bien en su corazón. Dice que hablaba, murmuraba, aún contra la pastora que iba a ser su suegra, murmuraba contra la pastora, murmuraba contra los líderes, murmuraba contra los hermanos. Era tremendo, amado. O sea, murmuraba de cómo hacían las cosas en la congregación. Y entonces la pastora me decía: yo no sé qué hacer. Cuando estamos en la alabanza y adoración, hay algo que no se escucha bien, hay algo que suena como que me golpea, suena feo. Y ella sabía que él era el espíritu que estaba en esta muchacha. Pero ¿qué pasaba? Que como el hijo la puso el hijo puso a esta muchacha en el grupo de alabanza, la puso a cantar en el grupo de alabanza, sin pedirle consentimiento a la mamá, que era la pastora. Entonces ella, para que el hijo no se molestara, no le llamaba la atención al hijo, no podía destituir al hijo para que no se molestara, ni destituía a la muchacha por lo mismo. Y amados, yo creo de que nosotros, no importa si nosotros somos ministros del Señor, oiga bien porque esto le va a servir. Si nosotros respetamos más el vínculo sanguíneo, porque es mi hijo, y entonces no actuamos para mantener el orden, el respeto, los estándares que tenemos que mantener, los estándares de Dios, estamos amando más a los hijos que a Dios. Y yo creo, amados, yo creo que mis hijos pueden dar testimonio de que si nosotros, mi esposo y yo, tenemos que corregir, los corregimos. Si les tenemos que decir, eso estuvo mal, no van a servir este domingo, no nos importa, amados, porque nosotros sabemos a quién tenemos que agradar. Tenemos que agradar primeramente a Dios. Él debe ser el primero en nosotros, a quien tenemos que agradar. Pero si yo digo porque es mi pariente, porque es mi hermano, porque es mi amigo, porque es mi hijo, y es que no, es que es mi niño pobrecito, no, él va a aprender, a la larga va a aprender, no tenemos que forzarlo, ¿sabe? Aunque sepamos que haya algo que está mal y no corregimos, amados míos, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, como lo hizo con el sacerdote Elí. Entonces, no hay cosa más tremenda que un padre se siente intimidado por los hijos. Mire, los padres tienen que mantener su autoridad sobre los hijos, pase lo que pase. No importa si el hijo ya creció, no importa si los hijos ya se casaron, si tienen su propia casa, si son harina de otro costal, pero usted sigue siendo su padre y sigue teniendo autoridad sobre sus hijos. Y en este caso que vimos de Elí, era una doble autoridad, porque no solamente eran hijos biológicos, sino que eran sacerdotes, eran ministros del sumo sacerdote que era Elí. O sea, era una doble autoridad, autoridad espiritual y autoridad natural. Pero sabes, muy frecuente ver padres intimidados por los hijos y que no se atreven a ejercer la autoridad. Mire, un ejemplo muy claro, hoy en día hay muchas madres solteras o divorciadas o tal vez viudas, mujeres que están solas, que no tienen un marido al lado,
que el padre está ausente. Entonces ellas no se atreven a ejercer disciplina a los hijos por temor a que se hieran, por temor a que se resientan, por temor a que se vayan, por temor a que se sientan rechazados. Pero yo quiero decirle a esas mujeres, como dije, que están solas, divorciadas o viudas, yo quiero decirles que no deben tener temor, más temor de la reacción de sus hijos. Deben tener más temor de Dios. Y el amar a los hijos tiene que ver directamente con establecer disciplina. La Biblia nos dice que el padre disciplina a sus hijos que ama. Nosotros como madres, y estoy hablando de las madres solas, es el ejemplo que estoy poniendo. A veces tienen más temor porque los hijos se dañen, se hieran, se resientan o se sientan rechazados. Ustedes están poniendo más atención a la circunstancia natural que a la autoridad que Dios le ha dado. Así que yo quiero decirles, estas mujeres solas, Jehová de los ejércitos es su marido, él es su hacedor. En este momento, mientras él no le dio otro esposo de carne y hueso, él es su esposo. Entonces, si él es su marido, y yo creo que él es un marido responsable, entonces cuando usted haga lo que usted tiene que hacer para agradar al Señor, amada mía, el Señor va a tener cuidado de que sus hijos crezcan correctamente, crezcan con amor, pero también con disciplina. Cuando nosotros dejamos que los hijos hagan todo lo que ellos quieran, amados, cuando sean grandes, nos van a culpar a nosotros porque no los disciplinamos, porque no los corregimos, y ellos después van a ser seres inadaptados en la sociedad, donde nadie quiere o nadie va a querer tenerlos cerca. Así que yo espero, mujeres de Dios, que aunque ustedes estén solas en un varón al lado, yo espero que usted tome la palabra en este día y que usted no se deje intimidar por las actitudes de sus hijos. Y sabe, nunca diga pobrecito. Nunca digas que son mis niños, pobrecitos, amados. A Dios no le gusta la lástima. No agrada a Dios. Pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios, pero después de él no hay otro pobrecito. Déjeme decirle, sus hijos tienen el amor de Dios, sus hijos tienen el amor del Señor, sus hijos la tienen a usted, pero usted tiene que hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer, así que no ceda la autoridad. Toda mujer que se siente intimidada por los hijos, por temor a que no se hieran o que no se vayan, y a veces dicen, tal vez mujeres divorciadas, es que si lo corrijo, se va a ir de la casa y se va a ir con el papá. Yo quiero decirle, amada, Dios siempre honrará que tú quieras agradar a Dios antes que a tus hijos, aunque te duele en el momento, pero sabes, el Señor siempre te va a honrar si tú no te dejas intimidar y no cedes la autoridad que Dios te ha dado. Bueno, otro caso de intimidación. Cuando los padres a veces trabajan mucho, no tienen mucho tiempo para estar en casa y entonces ellos salen o viajan muy seguido y no tienen tiempo para compartir con sus hijos y entonces quieren sustituir el tiempo con regalos. Y empiezan a comprarle cosas a los hijos. Mira, hijo, te traje esto, te traje lo otro. O si no, le dice, ¿qué quiere mi niño? El último PlayStation, el celular más moderno que ha salido, todo lo que haya salido. ¿Sabe? El niño podrá tener todas esas cosas, pero el niño lo que quiere y necesita es el amor de su papá. Pero a veces el padre se siente intimidado y entonces el hijo le pide todo lo que quiere y el papá se lo compra porque sabe, hay un sentimiento de culpa, porque como no le puede dar ese tiempo al hijo, él está complaciendo al hijo en todo lo que le pide, pero el padre cuando hace esto está cediendo la autoridad. Porque ahora su hijo es el que empieza a demandar y empieza a decir, yo quiero esto, y quiero que me compres esto. Y la intimidación hacen que el padre ya no puede ejercer autoridad, sino que sus hijos son los que mandan en la casa, porque amados, ¿quiénes son los que se mantienen mayormente, la mayor parte del tiempo en la casa? Son los hijos, no los padres. Otro ejemplo práctico de hoy en día son los padres
que conceden permisos a sus hijos adolescentes para que visiten lugares que no son apropiados, para que no se rebelen o no se vayan de la casa. Mire qué tremendo. ¿Sabe? Muchas veces a mí me dicen, mira hermana, es que mi hijo adolescente está en esa etapa de la rebeldía, ya no sé cómo tratar con él. Pero ¿sabe? Cuando los hijos saben que el padre, la madre o ambos no tienen la autoridad para ejercer lo que ellos deberían hacer, entonces ellos saben que ahí hay un vacío de autoridad y ellos lo aprovechan y comienzan ellos a tomar esa autoridad. Entonces, digamos que viene el niño y le dice, papá, ¿me vas a dejar ir a dormir a la casa de mi amigo? Y le dice el papá, ya te dije que no. Y le dice, pero a todos mis amigos los dejan ir, ¿vos por qué no me das permiso? Y él le dice, no puedo dejarte ir donde personas que yo no conozco, a veces no son ni cristianos, amados, no sabemos qué costumbres tienen, qué cosas van a hacer allá. Entonces, él le dice, pero ¿por qué no me das permiso? Y el papá le dice, ya te dije que no, aquí está tu casa y no tenés permiso de ir a un lugar donde no conocemos. Y entonces le dice, pues ya estoy cansado, nunca me dejan salir, yo mejor me voy de la casa. Yo sé que donde mi amigo me van a dejar quedarme. Amado mío, si le toca a usted que su hijo le diga, si no me das permiso, entonces mejor me voy de la casa, no se deje intimidar. Dígale, entonces se quiere ir de la casa, está bien, vamos, le hago la maleta. Dígame lo que va a llevar, pero no se deje intimidar. Si él se quiere quedar, tiene que respetar las reglas de la casa, pero no ceda la intimidación, porque sabe, si usted cede la intimidación la primera vez, ya abrió la puerta para ser intimidado el resto del tiempo. Así que, amados, no se deje intimidar, porque si usted abre la puerta, abre el camino para que usted se sienta intimidado el resto de su vida. Así que yo espero que usted esté más consciente de que la intimidación tiene que ver con ceder la autoridad que Dios nos ha entregado. Ahora, cuando usted permite que sean sus hijos los que manden en su casa y no usted, usted no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado como padre en la casa. Y eso, amado mío, es muy delicado. Y yo sé que Dios le está hablando a ciertas personas esta noche. Yo sé que el Señor está hablando a varios corazones esta noche. Voy a darle otro ejemplo de intimidación. Pastores que se sienten intimidados por sus ovejas o por el liderazgo que ellos mismos pusieron. Mire, muchas veces esto tiene que ver con que el pastor siente a veces que las ovejitas son más espirituales que ellos, ¿verdad? Digamos que el pastor es joven y tal vez hay ovejas que tienen 20, 30 años, esas que tal vez les gusta orar gran parte del día y la intercesión es muy buena, no digo que no, pero puede ser que se siente intimidado porque ellas quieren estar orando todo el tiempo y tal vez él no es tan espiritual que ellas, pero sabe, si no tiene identidad en Dios, si no tiene la certeza que fue Dios quien lo llamó, que fue Dios quien lo ungió, que fue Dios quien lo puso, que fue Dios quien lo estableció, puede sentirse intimidado. Y le voy a dar un ejemplo bíblico y es el ejemplo de Aarón con todos los seguidores de Moisés que estaban recuerda cuando él subió para que Dios le entregara las tablas de la ley. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 21 al 25. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Mire qué tremendo. Según lo que leímos, ¿quién fue el que lo permitió? Podemos decir
el pastor, podemos decir el ministro, el que estaba a cargo. Aarón era el que estaba a cargo del pueblo. Él fue el que permitió que el pueblo se desenfrenara. Amados, él permitió algo tan grave, tan delicado como la idolatría, que es algo que Dios aborrece. Él era el responsable del pueblo. Y una de las cosas más delicadas, amados, cuando el pueblo cree que la iglesia de Dios vive en democracia. ¿Cuántos saben que en la iglesia de Dios no se vive en democracia? Que en la iglesia de Dios se vive en teocracia. Mire, democracia significa escogido por el pueblo, puesto por el pueblo. Teocracia significa escogido por Dios, puesto por Dios. Hay un orden divino establecido por Dios. Y esto no es un asunto de votación, no es un asunto de que yo lo quiero así o el otro lo quiere de otra manera. Amados, no hay cosa peor que someterse al deseo del pueblo para hacer las cosas, porque entonces nunca vas a poder avanzar. Mire, si yo le tuviera que preguntar a 100 personas, digamos, ¿de qué color quieren que pintemos la congregación o el templo? Yo creo que jamás las pintaríamos, o tal vez pintaríamos un pedacito en un color, otro en otro color, porque cada uno va a tener preferencias diferentes. Así que el gobierno de Dios es teocrático. Él tiene ministros de oficio para ejercer la autoridad. Así que usted como ministro, usted como pastor, usted no puede ir preguntando al pueblo, ¿cómo quiere usted? ¿Cómo le gustaría a usted? Usted es un líder, usted como ministro, ya sea pastor, profeta, apóstol, usted tiene que tomar las decisiones de acuerdo a la dirección que le dé el Espíritu Santo y hacerlo como Dios lo ponga en su corazón, porque si no, amado mío, usted está perdido. Si usted empieza a querer darle gusto a todos, ¿cómo quieren que se hagan las cosas? Yo creo que no va a poder avanzar. Si el pastor llega, por ejemplo, un pastor llega y dice, el Señor me ha mostrado que tenemos que empezar a reunirnos para orar y lo vamos a hacer de madrugada. Y empiezan las ovejitas a decir, ay, pero de madrugada a mí me cuesta levantarme, pero es que mire, no tengo con quién dejar a mi niña, ¿por qué mejor no lo hace más tarde? ¿Por qué mejor no lo hace por la tarde? Entonces el pastor dice, bueno, por la conveniencia de todos, si el pastor cede desde el momento que no hace lo que Dios le dijo que hiciera, está cediendo la autoridad que el Señor le ha entregado. Amado, usted necesita oír la voz de Dios y establecer lo que Dios le dice que tiene que hacer. No hay otra manera, porque si usted cede la autoridad como pastor, como ministro, profeta, apóstol, lo que sea, olvídese, ¿sabe? Así usted no va a poder llevar al pueblo a ningún lugar. Entonces, el pastor físicamente hablando, escuche esto, el pastor físicamente hablando es aquel que va con su cayado, con su vara y su cayado, y las ovejas le siguen. Pero cuando el pastor empieza a tomar la opinión de las ovejas, de cómo quieren que se hagan las cosas, entonces las ovejas son las que van a ir delante y el pastor va a ir atrás. ¿Y sabe qué es lo que va a ocurrir? Que las ovejitas se van a ir defecando en el camino y el pastor se va a ir embarrando los pies de todo el excremento de las ovejitas. Mire qué tremendo. Y bueno, entre los ejemplos prácticos tenemos pastores intimidados porque a veces piensan que entre la gente, entre su liderazgo, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho más tiempo, como que tienen derecho de antigüedad, digamos. Porque hay personas que tal vez tienen años y tal vez si el pastor es nuevo se puede sentir intimidados. Pero yo quiero decirle, mi amado, si usted sabe que Dios lo llamó, si usted sabe que Dios lo ungió, que Dios lo puso en este lugar de autoridad, que Él le dio la autoridad, usted no tiene que sentirse intimidado. Nadie puede intimidar cuando usted sabe quién es en el Señor. Nunca, ¿y sabe qué? Nunca debemos compararnos con los demás. Esto es algo muy común. Nunca debemos compararnos con los demás. Yo creo que cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros es especial, cada uno de nosotros es particular, es individual. ¿Sabe? Yo tengo lo que nadie más tiene. Ustedes tienen lo que tal vez yo no tengo.
Pero yo no puedo comparar, porque si yo empiezo a compararme con los demás, porque tal vez tienen dones más activados, otro tipo de dones, yo creo que tenemos que sentirnos agradecidos con lo que Dios nos ha dado a cada uno, porque sabe, Él nos ha dotado y nos ha dado las habilidades, los dones, la gracia de Dios para poder ejercer el llamado. Y tal vez el llamado de otra persona es diferente al mío, así que los dos van a ser diferentes. Pero si yo empiezo a compararme, la mente del hombre caído va a tratar de levantarse y el enemigo puede usar eso para traer datos a mi mente, para que yo magnifique las virtudes de otros y magnifique mis errores, y entonces yo me siento intimidado. Así que si hay gente que ha llegado recientemente a la iglesia, puede sentirse intimidado, le dije, por personas que llevan muchos años. Pero sabe, usted tiene que saber quién es en el Señor. Si usted sabe quién es, si usted sabe que es un hijo de Dios, usted tiene que ejercer la autoridad que Dios le dio, sin importar la antigüedad. Así que es muy importante, amados, que nosotros como líderes tomemos la autoridad que el Señor nos ha delegado. Mire, hay pastores que no quieren confrontar a las personas porque tienen temor de que se vayan, que tienen temor de que piensen que son malos pastores. Y mire, cuando un pastor es asignado por un apóstol, tal vez para una congregación, él se siente como el jamón del sándwich, porque mire, por un lado él piensa, es que si yo corrijo a las ovejas, se me van a empezar a ir. Y si se van, ¿qué cuenta le voy a dar al apóstol que me dio estas ovejitas? ¿Cómo le voy a decir que se me fueron de las 50 que me entregó? ¿Cómo le voy a decir que se me fueron 10? Pero sabe, usted tiene que hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Usted tiene que actuar conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que confrontar lo que tenga que confrontar, pero no puede estarle dando gusto a la gente. El pastor tiene la responsabilidad delante de Dios de llamar blanco a lo que es blanco, de llamar negro a lo que es negro. En el Señor no hay medias tintas, amado. Conforme a la palabra, lo puede hacer con amor, pero usted tiene que verle al pueblo, tiene que hacerle ver al pueblo cómo son las cosas. Si usted se comienza a someter para que la gente se sienta bien, para que se sienta cómoda, usted está cediendo la autoridad. Por ejemplo, si Dios le dice a un pastor, mira, quiero que alquiles un local, y ahí se van a establecer como congregación. Y el pastor viene y le dice a las ovejitas, el Señor me dijo que vamos a rentar un local y nos vamos a establecer en ese lugar. Pero vienen las ovejitas y empiezan a opinar y a decir, ay, pero pastor, en vez de rentar, mejor deberíamos comprar un terreno y hacer como una galerita, y no importa si nos da el sol, no importa si el equipo se está empolvando, pero va a ser nuestro. ¿Sabe? Si el pastor cede, está cediendo la autoridad que el Señor le ha dado. Así que pueden ser buenas ideas las de los hermanos, pero ¿sabe? No puede ceder la autoridad que el Señor le ha dado. Y si mire, si las ovejas por eso se van a ir, déjeme decirle, si se van es porque no estaban ligados a su espíritu. Y si se van es porque no estaban injertados en la visión. Así que usted con amor, si usted con amor ejerce la autoridad que Dios le dio y usted no se deja intimidar, entonces ellos van a pensarlo 2 veces antes de tratar de intimidarlo. Ellos van a decir, con el pastor no se puede, no se deje intimidar, mejor me voy para otro lado, porque el pastor no cede delante de nosotros. Y sabe, aunque tengas solo 10 ovejitas fieles, amado, es mejor tener 10 ovejitas fieles que un pastor que tenga 500 cabras. Así de delicado es. Y digo cabras porque las ovejitas siguen a su pastor, ¿verdad que sí? Bueno, yo quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de personas que no se dejaron intimidar, aunque lo intentaron. Primero deje mencionar al rey David. Ya conocemos la historia, David tuvo que enfrentar al gigante Goliat, y este es uno de los ejemplos clásicos que tenemos de una persona que no se dejó intimidar. Acompañe, vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 47. Dijo luego el filisteo a David,
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y te daré hoy los cuerpos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, y Él los entregará en nuestras manos. Mire qué tremendo. David sabía quién era en el Señor. Y sabe, él no se dejó intimidar, ni por sus hermanos que no creían en él, ni por Goliat, ni todos los gigantes que estuvieran con él, porque él sabía que sabía quién era. Y tanto así sabía su identidad. Mire, él rehusó a usar la armadura de Saúl, porque quería ser él mismo en su sencillez quien derrotara a Goliat. Y una de las cosas, amados, que abre una puerta para que nos intimiden es ser alguien que realmente no somos. ¿Saben? En el mundo hay un dicho que dice, el que de prestado se viste, en la calle lo desvisten. ¿Qué quiere decir? Que si usted se anda poniendo un ropaje que no es el suyo, en la calle se lo van a quitar. O sea, cuando usted pretende ser una persona que realmente usted no es, entonces lo van a poder intimidar fácilmente. Pero vemos aquí que David no se dejó intimidar. Él usó aquello con lo que él había crecido, lo que había desarrollado, la honda y la piedra, ¿sabe? Y él sabía que eso es lo que él podía usar para derrotar al enemigo. Y entonces David empieza a decirle al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabe? David no solamente estaba bloqueando la intimidación de Goliat. Mire lo que le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y sigue leyendo, ¿verdad? Y yo estoy segura que David no solo estaba bloqueando la intimidación de Goliat, ¿sabe? Él también estaba decretando, él estaba declarando, él estaba estableciendo proféticamente una verdad, porque él tenía identidad de hijo y él sabía con certeza que el respaldo de Jehová de los ejércitos estaba sobre él. Ahora, Goliat trató de intimidarlo. Mire todo lo que le dijo. Amado mío, el enemigo va a tratar de intimidarnos y va a usar palabras, voces extrañas, palabras que nos denigren, palabras que nos hagan sentir menos. Yo quiero decirle algo que espero que esté guardado en su corazón, que quede bien guardado en su corazón. ¿Saben? No importa cómo yo me sienta, no importa si me siento menos, si no me siento bien, la Biblia me dice que debo amar a Dios sobre todas las cosas. Hay personas que dicen, es que no me siento bien, es que todavía no estoy preparado, es que me siento mal, que necesito consejería. ¿Sabe? La Escritura no dice que usted tiene que sentirse bien. La Escritura dice que usted tiene que amar a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente y todo su corazón. Sencillamente dice que tiene que amar a Dios, se sienta bien o se sienta mal. Así que, amados, no importa, esto es una ordenanza y es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No dice si tiene buena autoestima, porque, amados, ¿quién de nosotros no vino bien golpeado del mundo cuando venimos a Cristo? ¿Quién de nosotros no vino con falta de identidad? ¿Quién no vino con problemas de autoestima? Pero sabe, para eso nosotros venimos a Cristo, para que Él nos diera identidad, para que el Padre a través de Cristo nos diera identidad de hijos. Pero yo le repito lo que le dije al principio,
No basta solo la revelación de la paternidad. Usted necesita carácter y necesita sabiduría para poder vivir esa revelación. Mire, muchos pueden entender la revelación de que son hijos de Dios y quedarse con esa revelación. Y por eso usted ve gente que tal vez es muy espiritual y tal vez gente muy profética y siguen con heridas de rechazo porque no tienen la revelación o podrán tener la revelación, perdón, pero no tienen el carácter para poder vivir esa revelación. Y sabe, el carácter se forma en la escuela de la vida. Yo sé que Dios, amados, quiere levantar un pueblo que tome su autoridad. Dios quiere levantar un pueblo que no se deje intimidar, que no se deje intimidar por las noticias, que no se deje intimidar por lo que el enemigo le diga, que no se deje intimidar por lo que las personas le digan, que sepa quién es en Cristo Jesús. Así que vemos el ejemplo de David. Él no se dejó intimidar por Goliat. Él hizo lo que dijo que iba a hacer y sabe, lo venció. Pero no solamente lo venció con la piedra. Después tomó la propia espada de Goliat para rematarlo y le cortó la cabeza para que ese gigante no se volviera a levantar. Y yo se lo digo porque sabe, hay algunos que quizás le tiran la piedra al enemigo y como creen que ya fue vencido, se acostaron a dormir en sus laureles. Usted necesita tomar también la espada del Espíritu para degollar de una vez por todas esa fuerza de tinieblas que lo ha perseguido, que lo ha querido intimidar. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ya no va a poder seguirte intimidando, porque este día usted toma la autoridad, usted retoma la autoridad, se la quita aquel que lo ha querido intimidar y usted le quita la autoridad que a usted le pertenece. No ceda la autoridad que el Señor le ha entregado. Otro ejemplo de alguien a quien quisieron intimidar fue al profeta Nehemías. ¿Sabe? Él llegó para restaurar los muros de la ciudad. Y siempre que usted está haciendo algo que Dios le mandó a hacer, ¿sabe? Se van a levantar voces extrañas, se va a levantar la voz del enemigo para quererte intimidar. Pero Nehemías era un hombre que tenía comunión con Dios. Él sabía cuál era su misión, él sabía cuál era la comisión que el Señor le había dado de que él llegara a Jerusalén. Él sabía lo que tenía que hacer. Así que aunque vinieron las voces de Sanballat que querían intimidarlo, él no se dejó intimidar. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos asumiendo la autoridad, el diablo está verde de coraje, el diablo se pone furioso, él da manotadas de ahogado y patadas de desahuciado y él va a querer usar lo que tenga a su alcance, pero usted tiene que mantenerse sabiendo que está haciendo aquello que Dios le mandó a hacer. No ceda la autoridad y no se deje intimidar. Vamos a leer Nehemías, capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos en un muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabará en ningún día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Samonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire qué tremendo. Amado, el enemigo siempre va a tratar de usar el menosprecio para intimidar a los hijos de Dios. ¿Usted recuerda cuando le decían a Jesús: y algo bueno podrá salir de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sabe? Querían intimidarlo. Querían como menospreciar quién era él. Y lo mismo pasó con Nehemías, pero Nehemías estaba seguro, él estaba convencido que el Señor estaba con él. Y por eso fue que lograron edificar los muros, enmaderar las puertas, ponerle los cerrojos, ponerle los candados, levantar las torres y hacer aquello para lo cual él había llegado. Así que yo espero que si Dios te ha mandado a hacer algo, si Dios te ha dado una asignación, una comisión, amado mío, tú no escuches las voces del enemigo, no escuches el que te dicen que la moneda se está devaluando, no escuches que te dicen que vas a perder todo lo que tienes.
que no se puede vivir ahí, que la situación va de mal en peor, que no vas a encontrar gente fiel. Y entonces la intimidación puede ser que tú no avances y no hagas la obra a que el Señor te ha llamado. Así que no te dejes intimidar. No podemos dejar de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que vemos que Nehemías no se dejó intimidar y él hizo lo que el Señor le había mandado hacer. Y un ejemplo muy claro de alguien que no se dejó intimidar fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hubieron muchas circunstancias, hubieron ocasiones en que el enemigo quiso intimidarlo, pero él sabía cuál era su identidad. Y quiero recalcar algo muy importante. Mire, una de las áreas donde el diablo te quiere intimidar es para hacerte pensar que tú no eres hijo de Dios. Y si hay algo que ustedes como pueblo tienen que tener la certeza, tienen que tener bien cimentado en su corazón, es que ustedes son hijos de un Dios sobrenatural, que son hijos de un Dios extremadamente grande, de un Dios hermoso, de un Dios maravilloso, de un Dios todopoderoso. Él es el Dios de todos los tiempos, Él es el Dios de lo imposible, Él es el creador de los cielos y la tierra. No hay otro Dios como nuestro Dios. Pero en el instante que dejamos de creer que somos hijos de Dios, es como que el diablo nos metiera un gol, porque él tratará de hacerte pensar que tú eres bastardo, que tú no eres hijo. Y sabe, Dios no tiene hijos predilectos. Déjame decirte, Dios no tiene hijos predilectos. Él nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos predilectos. Quiero decirte algo más. ¿Sabías que Dios no tiene nietos? Porque he oído personas que dicen, bueno, si mi pastor es hijo de Dios, Dios es el padre de mi pastor y yo soy el hijo espiritual de mi pastor, entonces Dios es mi abuelo y yo soy su nieto. No, amado mío, no es así. Dios no tiene nietos. Él es nuestro padre. Usted es hijo de Dios. Y sabe, Él escucha igual a usted que a su pastor o al profeta, al apóstol. Porque mire, a veces hay personas que dicen, bueno, yo le voy a pedir al apóstol o a la profeta que ore por mí, porque es que a ellos Dios los oye. Amado mío, a ti también Dios te oye. Tú también eres hijo de Dios y Dios siempre escucha a sus hijos. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo usa para intimidar a nuestros hijos es hacerles creer que nosotros como padres tenemos hijos predilectos? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay hijos que dicen, no, es que ella es la favorita, o es que mi hermano es el favorito, es que a él le trae más cosas, es que a él le compra mejores cosas, mira, a él le trajo y a mí no. ¿Sabe? Cuando mi esposo y yo íbamos a ser padres por primera vez, nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, cuando tengamos nuestros hijos, o les compramos a todos o no les compramos a ninguno. Tratamos de ser iguales, parejos con todos, para que no hubieran esos malos entendidos y que uno se sintiera celoso del otro. Entonces, desde el momento que un hijo se intimida por esa voz del enemigo y que cree que su hermano es el favorito, es el preferido, ¿sabe? Ya abre una puerta al rechazo para que lo pueda llegar a destruir, para que el enemigo pueda utilizarlo en su contra. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Así que, amados míos, no, Dios no tiene hijos predilectos, Él nos ama a todos por igual. El creer que hay hijos especiales, mire, que están allá como más cerca de Dios y que usted tiene que pedir audiencia, que usted tiene que subir un montón de pisos. No, amado, no se deje intimidar, porque eso, cuando usted piensa así, no va a poder acercarse confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro. Entonces debemos tener mucho cuidado, amados, en esto para que no demos cabida al diablo, porque el diablo sabe, él es un especialista en hacerle creer y le va a mostrar, mira, a él le dieron esto, o puede ser en la congregación, a él, al hermano le dieron privilegios que a ti no te dieron, es que el pastor tiene preferencias, pero sabe, son tonteras que el enemigo usa para que usted sienta que usted no es hijo, para que usted sienta que no tiene los mismos derechos. Amados, si yo sé que el Espíritu Santo
está hablando a muchas personas que tal vez en algún momento se han sentido intimidados. Pero sabe, es la voz del enemigo el que ha estado hablando a ustedes. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 3 al 6. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces vemos que el enemigo le dijo al Señor: si eres hijo de Dios. En otras palabras le estaba diciendo: si de verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe? Antes de eso, antes de que el Señor fuera llevado al desierto por el Espíritu Santo, vimos cuando Él fue bautizado que se abrieron los cielos, que bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma y que se posó, descendió sobre Él. Pero una voz se oyó del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era la voz del Padre que estaba ratificando que Él era el Hijo de Dios. Estaba confirmando que Jesús era su Hijo, que era el Mesías, que era el enviado. Pero el enemigo trató de torcer esa verdad y poner en duda. Y Él le dijo: si eres hijo de Dios. Pero Jesús no se dejó intimidar, porque Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Y Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ahí no pudo intimidar a Jesús. Jesús sabe, y Jesús conocía la palabra, Él conocía lo que estaba escrito. Por eso es tan importante, amados, que nosotros conozcamos la Escritura, que leamos la Escritura cada día para que esté en nuestro depósito. Y cuando el enemigo venga a decirnos unas mentiras, algo que sea contrario a la palabra de Dios, tú le puedas decir: yo te reprendo, Satanás, porque escrito está, como dijo el Señor con la espada del Espíritu, escrito está. Es tan importante que conozcamos, amados, la palabra de Dios. Y luego en el verso 5 el enemigo dice que lo llevó a la santa ciudad, lo puso en el pináculo del templo y le volvió a decir: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y bueno, ya sabemos. Pero el enemigo está usando otra artimaña, pero siempre vemos la intimidación. Y le decía: si eres el Hijo de Dios. O sea, ese es un área que nosotros debemos de cuidar mucho. Amados, que nunca el diablo nos intimide, haciéndonos pensar que somos bastardos y que no somos hijos. Y voy a darle otro ejemplo bíblico de gente que no se dejó intimidar por otras personas que estaban en autoridad. Vamos a ir un poco rápido por cuestión de tiempo. Vamos a leer Hechos 4, versículos 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire qué tremendo. Usted recuerda cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa y ahí había un paralítico en la puerta pidiendo limosna y ellos le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico fue sanado y dice que estaba alabando a Dios, danzando allí en el templo, pero Pedro y Juan fueron perseguidos por estar sanando en el día de reposo, por estar predicando en el nombre de Jesús, predicando a un Jesús resucitado que sana, que liberta. Sin embargo, mire cómo los quisieron intimidar. Le dijeron: amenacémosle para que no hablen en el nombre de Jesús.
Ellos predicaban en el nombre de Jesús, pero en el versículo 18 dice, les intimaron, o sea, les intimidaron. Es lo mismo, ¿verdad? Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero, amado mío, ¿cuál fue la reacción de Pedro y Juan? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Mire, aquí está la confirmación de lo que le decía, que intimidarse, ceder la autoridad a otros y no tomar la autoridad que Dios nos dio. Pero Pedro y Juan, ellos estaban muy claros y dijeron, nuestra autoridad es Dios, a Él tenemos que obedecer. Él nos mandó a predicar en el nombre de Jesús. Así que juzguen ustedes, ¿quién es mayor autoridad? ¿Vamos a obedecer a hombres o vamos a obedecer a Dios? Y ellos saben. Más adelante vamos a leer otro texto. Hechos 5, versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y mire esto, qué maravilloso. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amados, qué tremendo. Los azotaron, los intimidaron, como diciéndoles para que sepan lo que va a pasar si ustedes siguen predicando en ese nombre. Pero ellos no se dejaron intimidar. ¿Sabe? Ellos siguieron predicando. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo hubiera salido usted después de que lo azotaron? Tal vez llorando, tal vez morado, pero ellos salieron gozosos. Mire qué tremendo. Qué tremendo. A pesar de haber sido azotados, salieron gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué maravillosos como ellos lo vieron, ¿verdad? Y dice que no cesaron todos los días por el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amado, ¿usted tiene duda de que ellos no fueron intimidados? ¿Sabe? Ellos no dijeron solo no tenemos miedo. Ellos pudieron haber dicho, bueno, no tenemos miedo, pero como la situación está difícil, vamos a dejar de predicar unos 2 meses mientras se calma la situación. No, amados, ellos siguieron predicando. Así que, amado mío, no te dejes intimidar. Sigue predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sigue hablando la palabra de salvación. No te sientas intimidado, sino que haz aquello que el Señor te mandó a hacer. Entonces, hemos hablado de la intimidación y para terminar, vamos a ver cómo podemos vencer la intimidación. Porque mire, normalmente una persona que se deja intimidar en una área, después se deja intimidar en muchas áreas de su vida. Así que vamos a ver cómo podemos vencer la intimidación. Cuando usted tiene identidad en el Señor, usted no va a permitir que le denigren y usted va a tomar también la autoridad en Dios. Para eso usted necesita identidad, saber quién es en Dios, quién es en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, necesitamos identidad, saber que somos hijos de Dios, porque esto nos va a dar la seguridad en nuestra posición. Y ya dije que es la posición la que nos da la autoridad. Ahora, tomar la autoridad nos libra de la intimidación, pero para esto, amados, es necesario la revelación, pero no solo la revelación. Necesitamos sabiduría y también carácter para poder vivir la revelación, porque la revelación puede venir en un momento de unción, puede venir en un momento de impartición, y yo puedo ver que el Padre me abraza y me dice que soy su hijo amado, su hija amada. Pero cuando salimos de esa atmósfera, cuando salimos de la unción, yo tengo que comenzar a caminar como un verdadero hijo de Dios. O sea, no solamente me quedo con la revelación, sino que yo también tengo que creerlo y tengo que caminar y actuar en base a ello. Tenemos que caminar
como verdaderos hijos de Dios, con esa autoridad de hijos. O sea, usted como hijo tiene derecho a la herencia que el Padre nos ha dado. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y bueno, el carácter se forja a través de las pruebas, el carácter se forja a través del proceso en el cual Dios nos pone en esta tierra. Y la manera como se forma el carácter, mire, a veces el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se va manifestando y va forjando en nosotros el fruto del Espíritu. Y cuando el fruto del Espíritu está maduro, amado mío, ese es el carácter de Cristo. Pero el carácter de Cristo tiene que irse forjando día a día, en cada momento, en cada situación que a nosotros nos toca vivir. Así que, amado, yo sé que el Señor ha hablado a muchos de los que están presentes. Si tú alguna vez te has sentido intimidado, esta noche vamos a orar al Señor. Así que ahí donde tú te encuentras, si quieres ponte en pie, cierra tus ojos, levanta las manos. Vamos a orar al Señor esta noche, Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que este es un pueblo con autoridad, que este es un pueblo, Señor, al que tú le has delegado autoridad para conquistar la ciudad donde cada uno de ellos vive. Y Padre, este día queremos tomar la autoridad y no hacer caso ni a las circunstancias, ni a los pensamientos negativos, ni a la gente, ni al enemigo que quiere venir a ponernos cosas que son contrarias, Señor, a tu naturaleza y a tu autoridad. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te presento a tus hijos, yo te presento a este pueblo hermoso que ha venido delante de ti. Amados míos, vamos a renunciar en esta hora a todo temor, porque la intimidación tiene que ver mucho con el temor. Así que vamos a renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, este día renunciamos, Señor, a todo temor, temor a la muerte, temor al fracaso, temor, Señor, a no hacer las cosas correctamente, temor al mañana, temor a la miseria, lo que va a pasar mañana, temor a que le suceda algo a los hijos. En el nombre de Jesús renunciamos a todo temor. Repite conmigo, Señor, yo esta noche renuncio a todo temor. Abre tu boca, habla con el Señor. Dile, te entrego todo temor. Y en el nombre de Jesús yo declaro que se va fuera todo temor y que el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. Todo temor que ha habido en tu vida, tal vez desde que eras pequeño, sufriste intimidación. Y en el nombre de Jesús yo vengo declarando que las memorias en tu mente son sanadas. Tal vez situaciones que viviste, que te marcaron. En el nombre de Jesús yo declaro que el aceite de Galaad viene sobre ti y viene sanando tu corazón y viene sanando esas memorias en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú sanando esas memorias en el nombre de Jesús. Padre amado, yo te pido que venga a tus hijos la revelación de tu paternidad, que venga la revelación de que son tus hijos y que son tus hijos muy amados, que no son bastardos, que no son advenedizos. Señor, que son tus hijos amados. Revélate, Señor, a cada uno de ellos. Padre, que sepan que son amados, que sepan que tú tienes cuidado de ellos, que sepan, Señor, que nada les va a faltar, porque tú cuidas de tus hijos, porque tú los tienes en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, que venga la revelación. Deja que el Padre se revele a tu vida. Deja que el Padre te abrace. En el nombre de Jesús, que venga la revelación de la paternidad de Dios sobre tu vida. Repite conmigo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios y soy amada, no por lo que haga, sino por quien soy. Amado mío, tú eres un hijo amado y el Señor te ama no por lo que hagas. Sabes, cuando Él te escogió, Él sabía que ibas a cometer errores,
pero Él te escogió, Él conoce el final desde el principio. Él no se equivocó contigo, no fue un accidente. Él te escogió dentro de 1.000.000.000 de personas. Él te escogió a ti desde antes del vientre de tu madre. Dios ya te escogió y Él te marcó, Él puso una rúbrica sobre ti. Eres un hijo amado del Padre. Y yo declaro que puedes experimentar la plenitud del amor de Dios en tu vida, que puedas experimentar, entender y sentir el amor del Padre. Y no importa si tal vez en lo natural tuviste un padre que tal vez no te amó, o tal vez te maltrató, o tal vez te traicionó, te hizo daño, padre o madre. Dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gracias, papito lindo. Gracias, papito lindo, porque tú eres nuestro Abba. Abba, papá. Abba, papito lindo, tú eres nuestro Padre. Dilo conmigo, tú eres mi Padre. Tú eres mi papito lindo y yo te amo. Porque tú me amaste primero. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que a algunos se le está revelando el amor del Padre. Deja que el Padre te abrace en esta hora. Deja que el Padre sane esas heridas por la ausencia de un padre o una madre que no estuvo para ti. Deja que el Padre te abrace y que llene todo lo vacío de tu corazón. Oh, gracias, Señor, porque tu amor perfecto echa fuera todo temor. Y todo temor se va de tu vida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y empiezas a verte como lo que eres, un hijo amado del Padre, un hijo de Dios. Empiezas a verte como un hijo amado del Padre. Dile gracias, papito lindo, porque yo sé que tú me amas, porque yo sé que tú no me rechazas. El Padre te abraza en esta hora, recibe ahora el abrazo del Padre, recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito eres. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en la vida de muchos. Se rompe toda atadura que el enemigo había querido poner, esas palabras que habían quedado en tu mente de que no podía, de que no alcanzaba, de que no eres suficiente. En el nombre de Jesús se quebrantan esas palabras en tu mente y empiezas a verte como Dios te ve. Empiezas a verte como un hijo especial, como un hijo amado por el Padre. Y eres tan amado y tan valioso para Él, que Él dio lo más valioso que tenía. Él dio a su Hijo amado por ti, para que muriera por ti en la cruz del Calvario y que tú pudieras tener redención y vida eterna. Gracias, papito lindo. Qué grande es tu amor, Señor, qué grande eres. Gracias, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, como profeta del Dios Altísimo, yo le ordeno al enemigo que quite sus garras sobre este pueblo. Yo le ordeno que quite sus garras sobre la mente de tus hijos. Y en el nombre de Jesús viene la revelación a su corazón de que son hijos del amor del Padre. Viene la revelación a su corazón. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Este día, Padre eterno, tomamos nuestro lugar, tomamos, Señor, la autoridad que tú nos has dado. Somos tus hijos, esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Repite conmigo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y a partir de este día, tomamos la autoridad que el Señor nos ha entregado y no nos vamos a dejar intimidar. No nos vamos a dejar amedrentar, no vamos a ceder la autoridad para que el enemigo la tome y la use en contra de nosotros. Padre, a partir de este día vamos a caminar en esa verdad. Yo creo y camino en esa verdad. Yo soy un hijo y una hija de Dios y a partir de hoy no cederé la autoridad que el Señor me ha entregado. En el nombre de Jesús lo declaramos con fe
Amén y amén. Bueno, mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para sus vidas. Buenas noches para todos. Gracias, mi amada profeta, por esta enseñanza tan importante que nos da identidad. Gracias por habernos acercado a nuestro Padre y sabemos nuestro lugar en Cristo. Bueno, ahora vamos a continuar. Déjenme decirles algo. Nosotros a fin de mes hacemos revisión para los que no han presentado sus enseñanzas, así que por favor tienen tiempo todavía porque a fin de mes vamos a sacar los que no han estado presentando sus enseñanzas y también quiero decirles que vi algunas personas que no han puesto su nombre en Zoom y aparece solo el nombre de su celular. Si mañana vemos personas que no tienen el nombre en su entrada de Zoom, los vamos a sacar. Solo los que traen su nombre y que podamos identificar pueden quedarse en la clase. Ahora, mis amados, voy a regalarles un manual que va a tratar sobre este tema, venciendo la intimidación. Para que puedas recibir este manual de manera digital, tienes que tomar una foto a esta imagen con el código 373727 y tienes que enviarla al número de teléfono donde recibiste tu invitación y vas a recibir un manual completamente digital con la enseñanza que tuvimos hoy. Y también si quieres puedes pedir la copia de la grabación de esta enseñanza para que puedas repasarla. Este código tienes que enviarlo inmediatamente que termine la clase. Si lo envías para mañana, ya no va a haber manual. Así que por favor, envíelo hoy en cuanto termine la clase. Bueno, mis amados, voy a hacer una pausa y vamos a ver si hay alguna pregunta. Por favor, levanta tu mano, nos dices tu nombre, de qué parte del mundo nos estás comunicando con nosotros y nos dices tu pregunta para poder contestarte cualquier pregunta, sea de la enseñanza de hoy o cualquier otra pregunta o un testimonio, algo que nos quieras compartir. Vamos a ver, tenemos a Corina Ramos. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, hola, buenas noches, papá José Luis, mamá Patricia y a toda la familia, ¿verdad?, de la Fe Nacional e Internacional. Bendiciones. No, yo simplemente quería contarle, bueno, ¿verdad?, conforme lo que nos enseñó mamá Patricia en este tiempo, que mi hijo, Henry Antonio Andino, ¿va? Usted sabe que él sirve en el área de alabanza, ¿va? Él canta, él es maestro en los niños, va en el área de la escuela de niños y sirve también donde la apostolema, ¿verdad? Pero viene él, primerita vez que le doy el teléfono, ¿verdad? Porque él no tiene teléfono, es más, pero el papá como él viaja, no, que dale teléfono. Le doy el teléfono, ¿verdad? Y así de la nada lo agarro en la noche y digo a chequearlo. Y veo, ¿verdad?, de que unos compañeros hicieron un grupo de trabajo, de tarea, ¿va? Pero ellos comenzaron a hablar cosas tonteras, pues puras tonteras. Vengo yo a él, le digo, venga, ¿qué es esto? Le digo yo. ¿Qué le pasa a usted? Le digo yo. No, mamá, que mira ese güirro comenzó, me dice que no sé qué. Yo le contesté, pero usted no tiene que ser así. Entonces vengo yo y le hablo, va, sobre los hijos de Eli, sobre los hijos de Aarón, va, y yo ya le explico a él, pero ¿sabe qué? Le digo yo lo voy a sentir mucho, pero 3 semanas, le digo yo, no va a estar sirviendo ni en la alabanza, ni va a estar con los niños, le digo yo, ahora usted se me va para afuera en el portón, le digo yo, a estar chequeando los carros, le digo yo, que se parqueen bien y todo eso. Usted va a abrir el portón, le digo yo, pero no va a estar en esas áreas por un momento, le digo yo. Mamá, que mira, que no, usted tiene que entender que el Señor es santo y uno tiene que caminar en santidad, le digo yo, porque si yo ahorita a usted no le enseño, le digo, imagínese después, para usted esto va a ser normal, le digo yo, venir y servirle al Señor, le digo yo, y venir a hacer lo que usted quiera, le digo, no, le digo, usted tiene que entender esa área, le digo yo.
¿verdad? Que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y empiezo yo a decirle a él, ¿verdad? Ok, mamá, está bien, me dice, ¿verdad? A él. Y vengo yo cuando ya les toca venir a los jóvenes de alabanza y todo, y ya le hablan a él, porque él arregla micrófono y todo eso. Antonio, que no le deja que Antonio esté de aquel lado. ¿Por qué? Me dice, no, porque está castigado. ¿Pero por qué, pastora? Me dice. No le digo por esto y esto y esto, ya les digo yo a ellos, va para que ellos también como jóvenes se entiendan, pues que quizás yo no lo pueda ver, ¿verdad? A ellos, pero al ver este acontecimiento con él, ellos también van a entender, pues, ¿verdad? Que ellos tienen que caminar en santidad. Entonces, eso es lo que le quería compartir, mi apóstol, y digo yo, porque yo cuando yo lo hice nunca había pasado, ¿verdad? Y digo yo, ¿será que lo estoy haciendo bien? Pero no, yo creo que tengo que enseñarle a él. Y yo cogí ese tiempo, esa parte de la lectura de la palabra y le enseñé a él, va, el error que cometió Eli al haber dejado a sus hijos de esa manera y lo que los hijos hicieron también. Así que mi apóstol, eso es lo que quería compartir. Gracias por compartir, mi niña. Es muy importante. Los que somos ministros tenemos que cuidar el altar, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a dejar a nuestra hermana Marta Tamayo. ¿Puede activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol, y a cada uno de mis hermanos que están conectados, que el Señor me les siga bendiciendo rica y abundantemente. Y pues estoy gozosa mm, por la clase, pues cada clase me lleva más a enamorarme del Señor y pues de todo lo que ustedes ofrecen como escuela, como ministerio. Y pues voy a contar como pues testimonio y lo que hizo el Señor ahorita en mi vida a través de la oración que hizo la profeta. Y la verdad yo estaba pasando intimidación en la congregación donde estoy ahorita congregándome y sí me sentía agobiada, angustiada y pues oraba el Señor y el Señor me dio como esas estrategias de no ir como a reclamar, sino yo en oración, siempre cuando alguien me intimida, siempre me humillo delante de Dios y yo le digo, Padre, si yo hice mal, eh, eh, o sea, corrígeme a mí y le digo, y si no, usted es un juez justo y usted dice que va a hacer justicia por sus hijos. Y pues la justicia sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita que cómo el Señor acomoda todo a lo que yo estaba pasando y viviendo, y yo siempre he dicho, el Señor nunca se va a quedar con nada. Cómo viene esta clase, o sea, a enseñarme de lo que yo estaba pasando y me da las estrategias espirituales para cómo defenderme y seguir siendo mansa y humilde como lo fue el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y yo como hija de Dios. Y eso es lo que le quería compartir. Y también cuando ella empezó a orar, yo sentí un fuego que quemaba mis manos y sentí el abrazo del Padre que me abrazaba y me daba un beso en la frente y es algo tan hermoso. Y cuando ella empezó a declarar palabras sobre nosotros, yo miré que una espada de fuego atravesaba mi mente, todo mi cabeza, como limpiando todo aquello que estaba como queriendo, o sea, como dijo ella, el enemigo que quería estarte perturbando la mente. Y eso es lo que yo quería compartir, apóstol. Gracias, mi niña, gracias por esa experiencia. Es importante. Nosotros somos hijos de Dios y estamos aquí para ayudarles y para que podamos entender que somos hijos del Rey y que Él no nos abandona nunca. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Vamos a despedirnos y mañana podrán recibir su invitación para que puedan participar a la clase de mañana.
Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones y muy buenas noches.